Vamos a leer Lucas 22, del versículo 35 al 38. Dice, recuerden que después de la negación de Pedro, ¿verdad? Después del anuncio de la negación de Pedro. Dice el versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Amén. Gracias al Señor que nos puede usar y creemos que Él lo va a hacer por su voluntad. Miren, interesante. Vamos a empezar detallando un poco el versículo 35, ¿no? Mirando a qué se refiere. Dice que a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, dice, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. ¿De qué momento está hablando? En realidad son 2 momentos en los cuales primero Él envió a los 12 y después Él envió a 70. Los vamos a leer, están aquí mismo en el mismo Evangelio de Lucas. En el capítulo 9, el primer envío que hizo Jesús de sus discípulos para predicar y para anunciar el Evangelio, y podemos leerlos juntos, ¿verdad? Dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, miren aquí qué fue lo que les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿No? Aquí en este pasaje, en el capítulo 9, Él reunió sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios, ¿no? El gobierno de Dios. El gobierno que Dios quiere hacer con nosotros. Que debe ser aceptado voluntariamente. Muy bien, aquí miren, les dice en el versículo 3 que no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. El segundo envío que digo yo está en Lucas capítulo 10, el siguiente capítulo. Dice así la palabra, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Otra vez, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que aquella ciudad. Amén. Miren, aquí es la segunda vez que envía. En la primera eran los 12 y aquí designó otros 70 más, ¿no? También dice a otros 70, entonces eran 82 en total. Y bueno, la misma instrucción, ¿no? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, como está en el versículo 4, ni a nadie saludéis por el camino. Amén. En cambio aquí les dice, ¿no? Más adelante dice que sí, que lleven, ¿no? Bueno, y la verdad les pregunta, ¿no? Cuando yo los envié así, les dice, ¿les faltó algo? ¿Os faltó algo? Estamos en el versículo 35 de Lucas 22. Y dice, y ellos dijeron nada. En realidad les fue pues muy bien. En Lucas, en el capítulo 10 otra vez, en el versículo 17, es un pasaje donde ellos dan el reporte de su ida, ¿no? El reporte del envío que les había hecho Jesús. Dice así en el 10:17, que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien. El punto es que ellos volvieron con gozo, ¿no? Y aquí en el versículo 35 terminan el testimonio y dicen que no les faltó nada, ¿no? Entonces, fueron preciosos los resultados, fueron maravillosos, ¿no? Satanás se les sujetaba y sanaban a los enfermos, ¿verdad? Entonces, realmente aquí Jesús les está diciendo, miren, cuando yo les envié, no les faltó nada. Yo les hice proveer sobrenaturalmente. Amén. Sobrenaturalmente. Les fue un camino fácil, ¿no? Y dice el versículo siguiente, vamos al siguiente versículo 36, y les dijo, dice, pues ahora, dice, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, este versículo es bastante interesante y bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros interpretar un versículo así, ¿verdad? Miren, primeramente quiero decirle, la palabra bolsa es la palabra balantión, que quiere decir es como una cartera donde se lleva el dinero. La palabra alforja es una palabra también griega que es la palabra perá, es una bolsa de cuero, dice que donde se lleva la comida. Ahora sí tenían que llevar comida, dinero. Y la capa, ¿no? Y matión, que quiere decir vestidura, capa, ropa, ¿no? Es su ropa. Y la palabra espada es la palabra machaira, ¿no? Es espada, que era una espada corta, ¿no? Es el femenino de puñal, pero es una espada corta que usaban, ¿no? En forma especialmente defensiva y que también tenían, por ejemplo, los sicarios, ¿verdad? Una espada. Pero bueno, primero podemos decir acerca de esto que vemos que Dios, el Señor, no siempre nos envía de la misma manera. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, siempre que vamos a predicar no llevemos nada. Porque ahora que iban a ir, en realidad no los envía, pero en realidad ahora ya ellos tenían que hacer esta labor solos, ¿verdad? Porque ya Jesús ya los iba a dejar. Entonces, no siempre es igual.
Dios tiene una manera para cada vez. Podemos decir que necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo. Es algo que podemos nosotros inferir de este pasaje. Y luego, es interesante que ahora ellos tenían que tener todo, pero lo más, ¿cómo podemos decir? Lo más raro de aquí es que les dice que vendan su capa, en realidad vendan su vestidura externa, con la que ellos se cubrían del frío, también digamos, a veces extendían su capa y dormían en la noche para comprar espada, ¿no? Para mí, bueno, en primer lugar podemos decir que no está mandándoles a que vayan a pelear, a guerrear, a usar la espada para la pelea. Definitivamente nunca Jesús en ningún momento mandó eso, ¿no? Pero lo que está diciendo es él creo yo, ¿verdad? Lo siguiente, ¿no? Primero, veamos que cada vez estaba más cerca su pasión, ya estaba, ¿no? A poco tiempo de ser crucificado, ¿no? Primero, antes de eso, él y los discípulos estaban viviendo un tiempo de popularidad, un tiempo donde toda la gente los seguía, ¿no? Pero aquí dice en el versículo siguiente, 37, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que fue escrito. ¿Y qué era? Y fue contado con los inicuos, ¿no? Y o sea, ahora iba a dejar de ser un hombre popular, sus seguidores iban a dejar de ser populares. Entonces, ahora ya no iba a ser como antes, ¿no? Que en realidad los recibían en todas las ciudades estaban contentos con ellos, pero ahora iban a ser los discípulos del que fue contado con los inicuos. Y antes nada les faltó, pero ahora en su predicación ellos deberían pertrecharse bien, deberían disponerse a vivir una batalla. Yo creo que la referencia a espada es a una batalla espiritual. Aquí en la Biblia hay muchas referencias de Jesús, ¿no? Hablando de lo que vendría, ¿no? Por ejemplo, en Juan 15, versículo 18, Jesús les dice, también está en estos momentos, más o menos por estos días. Dice, si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, estaba diciendo aquí en Juan 15, 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿No? Jesús estaba aquí también advirtiendo que serían aborrecidos, ¿no? del mundo, en realidad. Sí, nuestro mensaje, el mensaje de Jesús y de todos, no es un mensaje mundano, no es un mensaje que al mundo al mundo y a la carne del mundo le agrade, ¿verdad? Y los hombres del mundo no les atrae este mensaje, antes más bien lo rechazan. Tiene que venir una unción especial del Espíritu Santo para que las personas acepten este mensaje. Miren, dice aquí en el mismo Lucas, en el capítulo anterior nomás, en el versículo 12, Lucas 21, versículo 12, lo que dijo Jesús, esto lo hemos visto. Le dijo, antes de todas estas cosas, ¿verdad? Está hablando de la destrucción del templo. Antes de todas estas cosas os echarán mano, dice, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, ¿verdad? Iban a vivir un momento ya no como el previo, ¿no? Donde, como les digo, pasaron un tiempo de popularidad, ahora iban a ser perseguidos, les iban a llevar a las cárceles,
y iban a ser presentados ante reyes, ¿no? Y el versículo 13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Interesante, ¿verdad? No toda la falta de popularidad y no toda la persecución en realidad es negativa, ¿no? A veces Dios usa eso para realmente dar testimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona ama, por decir, a otro que le ama, ¿no? Como dice en Mateo, en el Sermón del Monte. ¿Qué hacemos de más? Todo el mundo lo hace, no hay nada diferente. Pero si amamos a los que nos persiguen, a nuestros enemigos, ahí sí existe algo diferente, hay un poder de Dios, ahí está la gracia del Señor actuando, porque ninguna persona normal hace eso. Amén. Miren el versículo 16 de este capítulo, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Incluso, miren, les dice, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Miren, serán matados, pero ni un cabello de su cabeza perecerá, dice. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo es eso? De que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, aunque algunos hasta serán matados. Lo que Dios dice es que Él nos va a proteger espiritualmente. Él nos va a proteger en el espíritu. Él nos va a hacer como, recuerden el pasaje anterior, hizo con Pedro. Satanás lo pidió para zarandearlo, pero ¿cuál fue la oración de Jesús? Yo he orado para que tu fe no falte, no para que no te zarandee, sino para que cuando te zarandee tu fe no falte. Y aquí está diciendo que ellos van a ir. En realidad, miren, aquí nos habla muy, muy poderosamente de la razón de nuestra vida. La razón de nuestra vida es servirle a Él. Amén. En esta vida es el único momento de la eternidad en que nosotros podremos servir al Señor. En la eternidad, al Señor no se le va a poder servir de la misma manera. Solo tenemos esta vida para servirle. Amén. Y bueno, puede ser que seamos entregados y que incluso algunos, como vamos a ver más adelante, murieron, pues, ¿no? Dieron su vida. Amén. Aquí dice que algunos matarán, pero ni un pelo de su cabeza será, dice, ni un pelo de vuestra cabeza, dice el versículo 18, perecerá. O sea, nada escapará del poder y el control de Dios. Yo sí pienso que si de alguna manera Dios le permite a uno de sus hijos sufrir persecución y aún el martirio, Dios le da una fe, una fuerza suficiente para que eso no sea un problema. Amén. Eso es así. Amén. Y aquí, bueno, pues en el capítulo 12 habla de todo lo que pasaría, ¿verdad? Dice en el versículo 27 que estas situaciones... miren, el 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice que cuando estas cosas, no todo lo que describe, que nosotros hemos visto en los estudios anteriores, comiencen, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Este periodo de persecución así, ¿no? Difícil, que tuvo la primera... digamos, podemos decir, la primera generación de cristianos, iba a terminar, habría una redención, ¿no? Habría algo que... Y dice el versículo 29, también les dijo una parábola. Bueno, lo que nosotros nos interesa es que cuando esto pase, estas cosas que describe Lucas 21, entonces... su redención estaría cerca, ¿no? Como dice, mirad, entonces les dijo una parábola, dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
Sabed que está cerca el reino de Dios. Por eso, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está diciendo no es que el cielo y la tierra en esa generación iban a pasar, pero es una expresión donde está diciendo que puede pasar el mundo, pero mi palabra es más permanente que el mundo, ¿no? Algo así. O sea, es una expresión que dice que su palabra se va sí o sí a cumplir. Sencillamente eso. Algunas personas le sacan más allá la interpretación. Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? Que pueden pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no. Eso sería otra forma de traducir este versículo, ¿no? Entonces ellos tendrían un tiempo de persecución, incluso algunos morirían, pero esto era podemos decir, una ocasión para dar testimonio. Amén. Entonces, Jesús iba a morir, ya no iba a estar con ellos, iba a terminar su protección. Jesús mismo lo sabía, y miren lo que dice Jesús en su última oración, está en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es la última oración de Jesús antes de padecer. Y entre lo que dice aquí en Juan 17 está lo siguiente. Miren, le dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estaba orando a Dios. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Estaba orando por ellos, por los suyos, por sus apóstoles y discípulos, los 12, los 70, los 500. Y después vamos a mirar que dice que incluso ora por todos los que creerían en él. Dice, y ya no estoy en el mundo, dice el versículo 11, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, ¿no? Habla de unidad. La unidad sería un factor de mutua protección. Dice, para que sean uno así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, versículo 12, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Él era el que los defendía. Dice, por eso cuando los envió con sin bolsa, alforja, sin vestido, así, ellos estaban, ellos tenían todo. Ahora ellos tenían que proveerse, porque ahora Él se iba al Padre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, pero ahora ya me voy. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este guardes del mal en realidad no es que les guarde de las pruebas, de algunos sufrimientos, porque algunos hasta iban a ser muertos, como hemos visto. Guardarle del mal es que estas cosas que les sucedan sean para que ellos reaccionen mal, o para que ellos sean tentados por el mal, ¿no? Al pasar estas situaciones. Sino más bien que estas situaciones difíciles de persecución que podían pasar sirvan para que ellos den testimonio, ¿no? De Dios. Por eso les dice, versículo 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces el 15 decía, no ruego que los quites del mundo. O sea, el mundo que está en el versículo 14 que los aborreció. No los quites de ese lugar donde los aborrecieron, sino que los guardes del mal. No son del mundo, les dijo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿no? Así como el Padre envió a Jesús al mundo, así Jesús los envía a sus discípulos.
El Padre lo envió y sabía el Padre que Jesús tenía que sufrir. Jesús también mismo lo sabía, él mismo decidió, ¿no? Pero igual lo envió. ¿No? Igual él los envía a sus apóstoles de la misma manera, a cumplir un propósito. Algunos sufrirían, otros no. Pero de todas maneras, a los que sufrían, él dice, guárdalos del mundo, ¿no? Yo te pido que los protejas y que los santifiques. ¿Por qué? Porque ellos iban a dar testimonio de Dios. Y ellos iban a dar un testimonio poderosísimo que iba a afectar al mundo entero. Amén. Así que, como hemos visto, esto es lo que iba a pasar. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la espada... Bueno, ahorita vamos a mirar que ellos tenían que armarse no de una espada física, sino del valor. Ellos tendrían que armarse espiritualmente, creo yo. Porque miren lo que pasó. Vinieron inmediatamente después cuando la iglesia primitiva empieza, un poco tiempo después, empieza la persecución de los apóstoles. Por ejemplo, el primer mártir, que no sabemos si estaba ahí, me imagino que también podía estar entre los discípulos, en Hechos capítulo 6, ¿no? Habla del martirio de Esteban, ¿no? Ya el capítulo 6, en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas y sigue la iglesia de una manera gloriosa, creciendo. Pero en el capítulo 6... Saulo de Tarso, que después iba a ser el apóstol Pablo, empieza a hacer estragos entre los discípulos que estaban viviendo en Jerusalén. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empezaron a discutir la predicación de Esteban. Pero dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amén. Y ya tuvieron que hacer, ya ahora sí, ensañadamente, igual que los escribas y los fariseos y los sacerdotes, cómo hicieron matar a Jesús, cómo igual aquí estaban haciendo estos, ¿no? de unas sinagogas judías llamadas de los libertos, ¿verdad? Y los de Cirene, o sea, varios extranjeros. Y dice el versículo 11 que sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas, ¿no? ¿Y cómo terminó Esteban? Seguimos el capítulo 6 y el versículo 58 dice que acechándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? El que posteriormente iba a ser el apóstol a los gentiles. Y dice versículo 59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miren, él recibió ese poder para no agüitarse, para no entristecerse, para no... o sea, que esa situación no le hiciera retroceder ni nada por el estilo. Él murió gozoso. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Esteban, como todos los mártires cristianos, recibieron en su espíritu una fortaleza, de tal manera que el martirio no fue un problema para ellos. O sea, ellos lo hicieron y lo recibieron con gozo y lo pasaron con gozo. En esto consiste la protección que habíamos hablado antes, ¿verdad? Que le dice que ni un pelo de su cabeza. O sea, Dios iba a ser protector de su espíritu.
Como les decía antes también, ¿no? En todas mis prédicas, nosotros tenemos un concepto muy raro de la vida y de la muerte. Pensamos que esta vida es todo, pero necesitamos cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar en manera eterna, ¿no? O sea, nosotros tenemos una eternidad que nos está esperando y en esta vida vamos a morir tarde o temprano. Pero lo más triste no es morir temprano, ni morir de tal o cual manera. Lo más triste es morir sin haber cumplido el propósito de Dios, sin que hayamos hecho aquello para lo cual estamos aquí, lo cual nos dará mucho gozo, aunque sea como murió Esteban. Y sigue hablando, ¿no? O sea, podemos seguir viendo otros ejemplos. Por ejemplo, Jacobo, en el capítulo 12 de Hechos, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿no? El hermano de Juan, Jacobo, de los hijos de Zebedeo, ahí fue que murió, perseguido también. En el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura. A Pedro también fue perseguido aquí. Y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿no? Viendo que había agradado a los judíos. Y dice, y cuando Herodes, dice el versículo 6, y le iba a sacar aquella misma noche, el versículo 5, el 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, miren, hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí habla de la espada. Aquí ellos se pusieron las pilas. Antes, ¿quién oraba? ¿Quién ayunaba? Recuerden la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista y a los discípulos de los fariseos. Mientras el esposo está con ellos, no tienen que ayunar, pero ahora sí, tienen que ponerse las pilas, tienen que ponerse en posición de pelea, pero no pelea física, porque la espada no es para usar en contra de las personas. La espada es la batalla espiritual, si se puede decir. Tenían que munirse y pertrecharse de toda armadura, de todo recurso espiritual. Y aquí la iglesia empezó a usar ese recurso y dice en el versículo 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto, y las cadenas se le cayeron en las manos. Y todos conocen la historia, ¿verdad? Pedro perseguido, pero como la iglesia se había vendido, miren, vender su ropa por espada quiere decir que debíamos hacer, la iglesia, ¿no? en este pasaje específico, ellos debían, aunque sea, digamos, sacrificar lo suyo, su propia vestimenta física, para ponerse las pilas espiritualmente, para ponerse en posición de batalla espiritual. Y bueno, aquí por ejemplo vemos que Pedro fue librado de la muerte, ¿no? Y Herodes fue castigado, murió, ustedes conocen, ¿verdad? Y luego podemos ver también Pablo, ¿no? Como vemos en el capítulo 8 aquí primero Pablo fue perseguidor, ¿no? Y Saulo dice consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, en la cárcel.
Pablo fue uno de los más feroces perseguidores. Pero miren cómo la oración de Jesús fue contestada por el Padre. Después, Pablo se convirtió y de perseguidor, cuando se convirtió, Dios le dice cuánto que él le iba a mostrar, le iba a ser mostrado cuánto le era necesario padecer por el Señor. Y después, él mismo padeció lo mismo que Esteban. Miren, en Hechos 14, cuando en su primer viaje misionero, cuando llegaron a Listra, ¿no?, a una ciudad de Galacia llamada Listra, solo les voy a leer el versículo 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿no?, de dos ciudades donde había estado previamente antes de llegar a Listra. Dice, estos judíos que persuadieron a la multitud, dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, lo apedrearon también a Pablo, que primero él consintió el apedreamiento de Esteban. Ahora Pablo estaba siendo apedreado y lo sacaron fuera de la ciudad. Y ustedes conocen la historia. Pensaban que estaba muerto, pero no había estado muerto, ¿no? Se levantó, dice, sacudió sus ropas y volvió a entrar en la ciudad. Lea, es muy lindo esa historia. Amén. Y después Pablo fue perseguido sistemáticamente. Usted lea todos los capítulos desde aquí hasta el versículo 21. Pablo realmente, los judíos le hicieron una persecución en cada lugar donde él fue. Pero ninguna de esas persecuciones, en primer lugar, evitaron que en esos lugares se plantara la semilla del Evangelio. Y en segundo lugar, nunca esas persecuciones hicieron retroceder a Pablo. Pablo seguía con la energía, con el poder del Espíritu Santo hasta lo último, ¿no? Podemos leer en Hechos 21, al finalizar ya su tercer viaje misionero, antes de que fuera llevado preso a Roma. Cuando vino un profeta llamado Agabo y se puso el cinto de Pablo y dijo al hombre que es dueño de este cinto, lo van a atar y lo van a llevar preso. Y miren, leamos desde este versículo porque no va a haber tiempo. Versículo 11, Hechos 21, 11 dice: quien viniendo a vernos, dice, de ese profeta Agabo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vino un profeta de Dios a decir que eso le iba a pasar a Pablo. ¿Y qué pasó con los hermanos? Dice el versículo 12, al oír esto, dice, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, dice, por el nombre del Señor Jesús. Aquí Pedro estaba lleno. Pablo estaba lleno. Igual que Pedro, aunque le negó, ¿verdad? Después él volvió, aunque Jesucristo le tuvo que seguir exhortando, pero al final de cuentas, Pedro también fue un apóstol poderoso que no sucumbió ante la persecución. Aquí Pablo dice, ¿qué están haciendo ustedes quebrantándome el corazón? Y dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo sabía a lo que le esperaba. Entonces, mis queridos hermanos, es ese punto que a mí me parece que nosotros nos dice esta palabra, ¿no? Del versículo 36, que el que no tiene espada venda su capa para comprar la espada. O sea, haga todos los esfuerzos, pero póngase las pilas espiritualmente, póngase la espada espiritualmente, vaya fortalecido en espíritu, porque ustedes van a tener que dar testimonio y van a ser perseguidos. Toda esta generación
dice, no pasará esta generación, ¿verdad? En el capítulo anterior, hasta que todo esto acontezca. Amén. Hermanos, no, la espada no puede significar que Jesucristo le esté diciendo a sus discípulos, ¿no? que se defiendan con la espada o que ataquen con la espada. Dice el versículo, por ejemplo, aquí en el mismo Lucas capítulo 26, miren la forma que tiene Dios para sus discípulos. Nunca es espada, jamás es espada. Dice el versículo 6:27, por a vosotros los que oís, dice, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mira, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, pues sí. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, la fortaleza, la espada de la cual está diciendo que debían armarse, es esta espada, la espada del Espíritu, la espada de tener al Espíritu Santo fuerte, fortalecido dentro de ellos, de tal manera que puedan resistir la tentación del enemigo, del que les golpea en una mejilla, del que les quiere quitar, como dice aquí. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Versículo 34 sigue diciendo, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice el versículo 35, estamos en Lucas 6, en este mismo evangelio. Versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Saben, mis queridos hermanos, lo que nosotros pensamos que es un mandamiento imposible de cumplir, en realidad eso es verdad, no es posible cumplir este mandamiento de amar a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, a los que nos persiguen. Pero por eso es la vida cristiana que tenemos que llevar. Vender todo para comprar espada significa que nosotros tenemos que fortalecernos en espíritu de tal manera que podamos hacerlo, que podamos vivir de esta forma, porque esa es la única forma en que se puede dar testimonio de Dios. Yo no creo que jamás que la espada pueda llegar a conquistar algo para Cristo, como pretendió, por ejemplo, se pretendió con las cruzadas. Las cruzadas son totalmente contrario a lo que es la vida de Dios, el Espíritu de Cristo. Igual por ejemplo, el acabar con las brujas por medio de la Inquisición, algo completamente contrario al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en el libro si usted quiere leer en el Hechos 19, cuando llegó a Éfeso, la gente que había practicado la magia vino voluntariamente y llevó sus libros y los quemó en la plaza pública, un montón de libros, no por espada, sino por el mismo testimonio que el mismo apóstol Pablo dio en esa ciudad. Lea por favor ese capítulo y vea cómo se cumple esta forma que Dios tiene para mandarnos. Amén. Amén. Así que
Seguimos adelante. Como les decía, el Señor indicó el camino del amor. El Señor nos mandó a fortalecernos, o sea, a comprar la espada, pero la espada espiritual. Armarnos de fe, protegernos en Dios, y Dios usaría estas cosas, ¿no? Para proteger. Por ejemplo, cuando la iglesia oró por Pedro, Dios envió a su ángel, ¿no? Y milagrosamente el ángel lo libró a Pedro. Amén. En capítulo 17, en este que hemos leído en la última oración de Jesús, aquí le está diciendo: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti, le dice 17:11. Y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo es importante la unidad, el ser uno? Porque Pedro estaba en la cárcel, pero los suyos, que eran uno con él, estaban orando ahí en la casa de Juan Marcos. Y vino el ángel y libró a Pedro. Ahí la espada espiritual está funcionando. Amén. Muy bien, dice el versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, dice, aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí, dice, tiene cumplimiento, ¿no? Eso está en Isaías 53, que hemos visto, ¿no? Es uno de los capítulos más preciosos. Dice, habla de los sufrimientos, ¿verdad? De Cristo. Pero Isaías 53, versículo 12, bueno, habla, ¿no ve? Que quien ha creído, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, versículo 13, experimentado en quebranto. Y dice, en el versículo 12 de este capítulo, al terminar toda la descripción de la pasión de Jesucristo, Isaías, recuerden, más o menos, más de 1000 años, ¿no? Sí, como 800 años antes de Cristo, escribió Isaías esto. Exactamente toda la pasión de Cristo. Y el versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Aquí está esa palabra que dice Jesús en el capítulo 22, 37, que se cumplió ahí, que se iba a cumplir, ¿no? Él fue contado con los inicuos, aquí está diciendo, ¿no? Fue contado con los inicuos. Aquí dice, tras la traducción, dice aquí, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo, yo me voy a ir. Entonces ahora ustedes hasta aquí yo he estado con ustedes y los he protegido. Mas de aquí en adelante ustedes tienen que usar todo lo que yo les he enseñado, las armas espirituales para vivir y para tener una vida de testimonio exitosa para hacer la voluntad de Dios. Y miren, el versículo 38 muestra como muchos otros pasajes que ellos no entendieron nada, ¿verdad? Y dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ellos seguían, ¿verdad? Jesús estaba hablando de su lucha, de persecución, de su muerte, y donde ellos tenían que mantenerse, lucharían para mantener su testimonio, etc. Pero ellos estaban pensando en un combate con espada. Ellos estaban pensando mal. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? Y dice el versículo 38 al final. Y Él les dijo, basta. ¿Qué quiere decir basta? Es una expresión medio enigmática. Pero yo creo que lo que quiere decir es una expresión de tristeza, ¿no? Todavía no me entienden, ¿no? Todavía no saben. Amén.
estaban todavía sin entender tantas cosas. Por eso, mire, en el capítulo 16 de Juan, Jesús les dice esto. Quizás ni ellos están entendiendo. Hasta aquí yo quiero, ya vamos a terminar. Aquí yo quiero también que nosotros nos pongamos a ver en nuestra propia vida, ¿no? Ellos no entendieron lo que Dios estaba diciendo, el valor que tiene la vida. O sea, estar en esta vida tiene un valor muy grande digamos, mientras nosotros hacemos la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios no tendremos ningún fruto. Nuestra vida es eterna. Todos los hombres tenemos una eternidad. Y el paso por esta tierra vale la pena vivirlo. Cuando lo vivimos en la voluntad y haciendo la voluntad. Que cuando nos vayamos, sea temprano, como por ejemplo Esteban, o sea ya viejitos, como por ejemplo el apóstol Juan, ¿no? que llegó hasta más del año 100. Ya sea uno, ya sea otro, es el haber hecho la voluntad de Dios, es todo lo que cuenta en la eternidad. Y para eso debemos armarnos, ¿no? Debemos vender todo para comprar la espada. Amén. Hoy en día muchos no lo entendemos, muchos hermanos tienen simplemente la vida cristiana como una vida religiosa, una vida donde quizá, claro, es mejor que nada, ¿no? Pero no es el propósito verdadero de Dios. Dice, ellos no entendían y también muchos no entendemos. Quizás nos parece dura esta palabra a muchos de los que están escuchando. Pero Jesús, hablando de los apóstoles, dijo algo en el capítulo 16 de Juan. Y con esto voy a terminar. Él les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, en el estado en que todavía estaban los apóstoles, aquí mismo, Él les dijo, basta. Yo me imagino esa expresión, ¿verdad? Ahí dice, yo tengo muchas cosas que decirle y ustedes no las pueden sobrellevar. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vendrá el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el encargado de revelarnos estas cosas. Y entendiendo estas cosas, nosotros podremos vivir para el propósito de Dios. Dios quiera que venga el Espíritu Santo y nos muestre esta palabra que estamos compartiendo. Esta palabra que estamos compartiendo, esa es la voluntad de Dios para cada uno de aquellos a los que Él le ha dado su vida por ellos y le ha salvado. Que nosotros nos armemos espiritualmente, no para combatir, no para tener enemigos, al contrario, para amar, para poder amar a nuestros enemigos, para poder bendecir a los que nos maldicen, para poder ser generosos, etcétera, para tener una vida bien diferente de la cual hemos salido. Amén. Entonces, que hoy nos pase como a los apóstoles. Ellos, poco a poco, se ve en el transcurso de la historia del libro de los Hechos, ellos fueron entendiendo, no fue una cosa de la noche a la mañana, y fueron empezando a vivir, ¿no? Y empezando a disfrutar esta vida de servicio a Dios. Y así ocurra con nosotros.